Temprano nos llegó la información de que el Vaticano, el Papa Francisco, designó un nuevo nuncio en la República Dominicana. Esta vez la designación ha sido muy rápida luego de la salida de Monseñor Jude Tadeus Ocolo, que fue el nuncio apostólico aquí en República Dominicana para la transición del arzobispo de Santo Domingo, de Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez a Monseñor Osoria. Y la designación ha recaído en un obispo jordano, o arzobispo hay que decir, porque Galet Bader, que es como se llama este nuncio apostólico, tenía la condición también de nuncio apostólico desde el año 2015 hasta el 2017 en Pakistán. Se había ordenado sacerdote en el año 1975, fue ordenado arzobispo en el año 2008, fue miembro de la Comisión Pontificia para el Diálogo Interreligioso y ha desempeñado otras funciones importantes como funciones también para el diálogo interreligioso en Jerusalén, además de desempeñar otras funciones designadas por el Vaticano. Sí, Fausto, hay que decir que Monseñor Galet Bader, como tú dijiste, de Jordania, es un hombre de una recia formación intelectual. Él, además, como todos los nuncios que se nombran para República Dominicana, tiene la condición de delegado apostólico para Puerto Rico, que no tiene todavía una embajada del Vaticano, porque Puerto Rico no es un país independiente, obviamente. Entonces, de las cosas de el Monseñor Galet, él nació en una ciudad llamada Kirbe, en Jordania, y ejercía el patriarcado de Jerusalén el 22 de julio, que esa ciudad es patriarcado latino de Jerusalén, y nació en 1951, fue ordenado sacerdote en 1975. Después de la ordenación continuó los estudios de Derecho en la Facultad de Derecho Canónico en Damasco, en Siria. Desde 1981 a 1986 prosiguió los estudios de Derecho en Roma y colaboró en la traducción del Derecho Canónico al árabe, que no es una tarea fácil, ¿verdad? Bueno, dicen que habla italiano, habla árabe, alemán, francés, español y obviamente el árabe. En 1988 fue nombrado presidente del Tribunal Eclesiástico de Jerusalén y 4 años después del Tribunal de Amán en Jordania, donde también ejerció como párroco de Jabal Weibet hasta 1998. Entre el 96 y el 2000 fue consultor del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Tú sabes que la designación de un nuncio en la República Dominicana, luego de lo ocurrido en nuestro país con el nuncio Józef Wosolowski, de origen polaco, hay que decir, el Vaticano tiene que medir muy bien la designación, porque la historia obviamente se tiene muy presente y los acontecimientos bochornosos para la Iglesia Católica son igualmente delicados. Por eso el Papa debe cuidar muy bien a la persona que va a enviar a la República Dominicana. Pocas veces, no se recuerda un país en el que un delegado o un nuncio apostólico, un delegado del Papa, haya cometido las barbaridades que cometió Wosolowski en República Dominicana. No. Entonces, obviamente, como hay ese recuerdo y está esa historia tan presente y es tan reciente, hasta el punto de que hubo que morir Wosolowski en Roma en el proceso judicial en su contra. Uno no sabe si fue que lo ayudaron a morir o si él murió por una condición cardíaca que tenía. Diría un amigo mío que fue una muerte asistida. Que bueno, murió mirando televisión. Nunca finalmente se presentó al juicio en el Vaticano, el juicio penal en su contra, en donde la República Dominicana, por supuesto, tenía muchísimo interés. Recuerdo que desde aquí fueron medios de comunicación para transmitir o dar seguimiento a ese juicio.
y finalmente no se pudo. De modo Bueno, que, sí, el Papa Francisco ha puesto mucho énfasis en tratar de reducir al mínimo, si fuera posible, desterrar de la iglesia estos escándalos que tanto daño hacen a la imagen de la iglesia. Y en ese caso de Wosolowski, él puso empeño muy personal, recordamos eso, el Papa Francisco, seguimiento todo el tiempo. Y lamentablemente ocurrió lo que ocurrió y nunca se sabrá toda la verdad respecto a ese caso tan dañino para la iglesia, pero sobre todo para esos niños y adolescentes que sufrieron esos abusos de parte de Wosolowski. con el Papa Francisco se han dado ya los grandes cambios, por lo menos el proceso de sustitución de Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez como arzobispo de Santo Domingo y como cabeza principal, hay que decirlo, aunque no sea correcto, de la Iglesia Católica, porque cada diócesis tiene su relación directa con el Papa y cada obispo de República Dominicana se juntan cada 5 años y van a conversar con el Papa en lo que se conoce como la visita ad limina, que es una visita ordenada por el derecho canónico y que corresponde, digamos, al Papa decidir las cuestiones esenciales de cada diócesis o arquidiócesis. En República Dominicana hay 2, la de Santo Domingo y la de Santiago, que fue la última en que se creó, en esa relación directa con el Papa para atender asuntos o temáticas, ya tanto pastorales como de formación, de congregaciones religiosas y de muchas otras cosas. Y líneas de acción respecto a temas, ¿no? Exactamente. Cada papa imprime su sello personal. Exactamente. Ahora lo que falta, Gustavo, es la toma de decisiones sobre algunas líneas de pastoral dentro de la Iglesia Católica. Había ¿Te refieres a la Iglesia Universal o a la Iglesia Católica Dominicana? Me refiero a la Iglesia Dominicana. Había algunas líneas de pastoral que se habían adoptado creo que en el año 2008, pero los tiempos han cambiado, las situaciones son diferentes, hay un nuevo arzobispo de Santo Domingo, hay un nuevo presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, hay una nueva situación política. Y un encargado también de pastoral, también nuevo. Bueno, sí, también, por supuesto, que aparte de eso, hay un nuevo vicario general, hay nuevos, por lo menos en estos días ahora se va a instalar los nuevos obispos auxiliares de la arquidiócesis de Santo Domingo. Y eso, por supuesto, que representa parte del cambio y es el Papa Francisco el que ha atendido a las peticiones hubo que se han muchas hecho expectativas con la llegada de Monseñor Osoria y mucha gente que cree mucho en la iglesia todavía, gente que hace vida en la iglesia, que hace labor comunitaria con la iglesia, todavía está a la espera como que se produzcan cambios un poquito más impactantes que lo que hasta el momento se han dado en el arzobispado de Santo Domingo. Bueno, pero es que ha habido cambios importantes, el cambio del arzobispo y el cambio de los obispos auxiliares. ¿Tú sabes quién se instala ahora como obispo auxiliar? El personal. Jesús Castro, el rector de la Universidad Católica Santo Domingo. Santo Domingo, sí, pero quiero decir, la gente está esperando un poco que eso se traduzca en cambio en el quehacer de la iglesia a todos los niveles. Bueno, eso es lo que mucha gente espera. Ya. Incluso en los seminarios. En los seminarios también. También esperan esos cambios. Vamos a ver. Ojalá que se produzcan esos cambios y que sea para bien. Y hay que darle la bienvenida a este nuevo nuncio apostólico en la República Dominicana. La propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, de separar del Código Penal el tema relacionado con las 13 secciones propuestas por el presidente de la República para que sea permitida la interrupción del embarazo, ha ganado algunos adeptos entre los abogados, penalistas y gente del ámbito político. Sin embargo, el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, acaba de decir que ese se trata de un bobo para engañar a la gente, que lo que podría ocurrir es que si no se incluye el tema
de las excepciones propuestas por el presidente de la República en el Código Penal, eso probablemente nunca se va a proponer o se va a conocer en la Cámara de Diputados, y eso se quedaría, digamos, la propuesta, sin ningún tipo de sanción por parte del Congreso Nacional. Dice que eso es para embobar. Hay otros que entienden de manera diferente a lo planteado por Gustavo Sánchez, por ejemplo, Eduardo Jorge Prat, que es partidario y ha sido partidario de la aprobación de las 13 secciones del presidente de la República. Por ejemplo, él dice que podría priorizarse el Código Penal sin las 13 secciones para que eso sea parte de una ley, pero hay otros que entienden que solo sería posible algo así en caso de que la ley se discutiera y se aprobara antes de aprobar el Código Penal. Eso es un poco para asegurar que se haga, porque, claro, porque todo el mundo como que intuye que es una engañifa. Una engañifa, exactamente. Y que lo que se quiere es dar un caramelo, efectivamente, como dice Gustavo Sánchez, para una vez que se apruebe ese código, sin incluir las 3 excepciones. Ya eso pierde relevancia. Ya lo van dando largas y nunca se va a hacer. Y queda todo como estaba en el Código Penal anterior. O yo incluso digo que sería hasta peor, por más buenas intenciones que tengan varios diputados y diputadas, cuando viene a ver ciertamente después del código aprueban la ley, pero quizá la hacen como están haciendo ahora en Nicaragua y en El Salvador, que es una cosa que, elevando de que hay unos que pretenden a 40 años si una mujer sufre la pérdida de un embarazo. Y hay muchísimas mujeres presas que muchas veces por abortos espontáneos y han acusado y están presas. Una cosa escandalosa. Bueno, Chile acaba de, hay que recordarlo, de aprobar una modificación a su legislación, eliminando una ley antiaborto aprobada en la dictadura de Augusto Pinochet, en donde se establecía exactamente lo que plantea la Iglesia Católica en República Dominicana. Prohibición absoluta de cualquier interrupción del embarazo y las mujeres que se mueran. Obviamente, todo el mundo ha celebrado en Chile el pacto o la decisión valiente del sistema político y de la presidenta Michelle Bachelet de aprobar una legislación que establece las 13 secciones, exactamente las mismas que se han estado discutiendo en República Dominicana, para permitir la interrupción del embarazo en caso de que la madre esté en peligro, en caso de que sea resultado de un embarazo resultado de una violación sexual o de un incesto, o en caso de que el producto del embarazo sea un producto inviable, anencefálico o como se quiera llamar. Mientras tanto, todas las organizaciones defensoras de derechos humanos y específicamente las que son organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y que denuncian la violencia de género y todo esto, han estado llevando la vanguardia en esta lucha, advirtiendo del daño que se haría, porque aquí una vez que se aprueba una ley, y es una ley que a los sectores conservadores les complace, se hace muy difícil que pueda ser transformada esa ley. Pero Gustavo, mira lo que tenemos en República Dominicana. Desde que se aprobó el Código Napoleónico, como se le llama, el Código Penal de la República Dominicana en 1884, está prohibido la interrupción del embarazo. Es decir, el tema del aborto está sancionado en el artículo 317 del Código Penal actual. Y eso no ha evitado que en República Dominicana se practiquen abortos y que nadie haya sido sometido penalmente por práctica de aborto. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que hay una carnicería, hay una situación de personas irresponsables que practican el aborto y aún con la aprobación de un código penal que prohíba definitivamente cualquier práctica de aborto, se van a seguir haciendo abortos. No hay forma de detener esto. Así es. Entonces, es una hipocresía mantener una prohibición absoluta cuando en realidad hay que tomar en cuenta que hay mujeres, sobre todo mujeres pobres, que estarían en situaciones de morir. Esa es la misma... porque se exponen a una doble penalización o a una doble sanción, o situaciones como las que describió un senador en el Senado de la República cuando se discutía este tema. Un senador que dice, una niña
que fue violada en su casa por un criminal y ladrón que al mismo tiempo de ser el que la embarazó, mató a su madre y a su padre. Y el Estado dominicano la está obligando a que tenga un hijo del que mató a su mamá y a su papá y del que le embarazó en una violación, en un asalto a su casa. Sí, no, y según los sectores conservadores, esa muchacha tiene que sacrificarse. Ella tiene que sacrificarse y parirle un hijo en nombre a ese delincuente. Yo no sé de quién, porque yo estoy seguro que Dios esa cosa no la prueba, porque no va a querer que una persona se le haga un daño de esa naturaleza, ni la va a condenar porque ella interrumpa un embarazo que no estaba en sus planes, ni su meta, ni nada, ni era su tiempo, porque ella es una niña. O el caso de Esperancita, que ya vimos que la madre de Esperancita, la señora Rosa Hernández, sometió al Estado Dominicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber permitido, sobre todo eso se dio en el Hospital de los Maestros, por haber manejado inadecuadamente la enfermedad de Esperancita. Esperancita tenía una leucemia y estaba embarazada. Y sencillamente los médicos, por una comisión de ética que funciona en ese hospital o de bioética, decidieron no darle el tratamiento, la quimioterapia que debían darle. ¿Por qué? Porque Esperancita estaba embarazada. Y se mantuvieron mintiéndole a la madre de Esperancita permanentemente, una maestra que era su única hija, y permitieron que Esperancita se muriera. Pero eso para no aplicarle, eso no importa, porque iban a interrumpir para los el supuestos embarazo. defensores de la vida, no importa. Entonces se murió Esperancita y se murió la criatura que tenía como resultado del embarazo. Eso es lo que quieren que siga ocurriendo. Yo no sé por qué, o sea, ¿qué ventaja hay en eso de exponer a tantas y tantas mujeres a esas situaciones? Porque total, el aborto está prohibido y se siguen practicando abortos. Pero además, hay que insistir e insistir siempre que no se está pidiendo que se apruebe el aborto, porque quieren confundir a la gente. Sí, eso es lo que quieren. Simplemente es que no haya penalización en esas tres excepciones. En esos tres casos. Cuando la mujer decida, porque incluso no se le va a obligar, es si la mujer decide, entiende que ella no quiere llevar en su vientre el fruto de una violación. Son unos cobardes, Gustavo. Le tienen miedo a la iglesia y le tienen miedo a las presiones de los grupos conservadores que andan por ahí postulando que la defensa de la vida, dicen, la defensa de la vida del que no ha nacido frente a la vida de la madre, que es la que la están obligando. Misma gente que a cada rato dice que la policía debe darle para abajo a cualquier muchacho que entienda que es un delincuente. Exactamente. Entonces, lo mismo. Si usted me defiende la vida por un lado, defiéndala de manera integral a toda la vida. No pida que se mate a uno y que a otros no. Sí. Bueno, hacemos una pausa. Bueno, el fin de semana se informó que la ex fiscal, destituida por la Asamblea Constituyente, la fiscal Luisa Ortega, fiscal general, que equivale aquí a lo que es el Procurador General de la República, había salido de Venezuela. Luego que se presentaran a su casa agentes del gobierno y hicieron un allanamiento, dicen que la buscaban a ella y a su esposo. El diputado Ferrer. Que es un diputado que es del partido de gobierno, pero que ha tomado distancia y ha criticado a Nicolás Maduro. Luego se supo que ella pudo entrar a Colombia con una lancha rápida, porque son países vecinos y estaban en la costa, en un sitio cercano, y fue acogida por las autoridades colombianas en Colombia. El gobierno de Colombia formalmente le ha ofrecido asilo diplomático. Político. No es diplomático. Diplomático. Sí. Todavía ella dice que no ha decidido. Igual se le ha ofrecido el gobierno de Brasil. Ella estuvo ayer en Brasil, ratificó algunas de las denuncias que ella había hecho de que había mucha corrupción en el gobierno de Nicolás Maduro, pero en esta ocasión ella fue más directa y dijo textualmente: tengo pruebas en el caso de Odebrecht que comprometen a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a Jorge Rodríguez y otro funcionario del gobierno de Venezuela. Afirmó Ortega en una ceremonia de apertura de una reunión de los fiscales de países del Mercosur, que la invitaron porque la reconocen como la auténtica fiscal general de Venezuela y no reconocen
su destitución. El fiscal sustituto, es decir, el designado por Nicolás Maduro, negó las declaraciones. Se llama Tarek William Saab. De Luisa Ortega. Dijo que no, que eso no es verdad, el tema de el vínculo de Diosdado Cabello, de Rodríguez y de Nicolás Maduro con la recepción de dinero de parte de Odebrecht. Obviamente, la fiscal ha sido, y la que investigó y la que recibió los datos fue Luisa Ortega, no ese nuevo fiscal. Pero además, en el caso específico de Nicolás Maduro, ya eso había sido revelado en las delaciones premiadas en Brasil, de que hubo ese trasiego de dinero para la campaña primero de Hugo Chávez y posteriormente para la de Maduro, y que incluso Maduro recibió directamente por orden, por pedido de Lula da Silva, a través de Odebrecht, recibió un maletín con dinero, una gran cantidad de dinero, millones de dólares. Se habló de 11 millones en una ocasión. Sí, en una de las operaciones. Bueno, ya se sabe que en Venezuela no ha habido ni va a haber ningún tipo de consecuencias con esta administración sobre los sobornos de Odebrecht. Está muy claro, desde el principio se vio que era así. Algunos medios de comunicación fueron perseguidos y excluidos de Venezuela por haber informado sobre esos temas. Y no había posibilidad de que Luis Ortega pudiera llevar a cabo algún tipo de procesamiento de los implicados en el caso Odebrecht en Venezuela. Bueno, Luis Ortega, ella dijo, y es una forma de protección de ella y de su esposo, que ella tiene documentos originales depositados en varios lugares porque su casa fue irrumpida y se llevaron computadoras, muchísimas cosas. Dice que hasta pertenencias personales que no tienen nada que ver con su labor. Ella ha dicho que tiene esas pruebas y que las entregará a terceros países, los cuales por el momento no ha revelado porque ella tiene que cuidarse. Lo que ha dicho Tarek Saab, hay que recordar que Tarek Saab tenía el cargo de defensor del pueblo. Esa figura de los países nórdicos que muchos países latinoamericanos han adoptado, pero que viene siendo medio caricaturesco en nuestros países, porque ponen a personas a veces muy afín con el gobierno y se supone que es un contrapeso, es alguien que pueda contestar cosas de un gobierno determinado de Estado, no que dé asentimiento a todo lo que haga un gobierno, porque entonces no habrá ningún tipo de posibilidad de que defienda a alguien que se vea maltratado por el gobierno. Mira lo que dijo Tarek. Eso es malicia de los gobiernos, de lo que designan. Claro, bueno, hay cosas que dan hasta pena. Bueno, ese señor Tarek Saab dijo que la denuncia de su antecesora, Luis Ortega, no tiene ninguna validez. Dice él, estamos hablando de una ex fiscal general que obviamente fue removida del cargo por haber cometido faltas graves contra la moral, contra la ética, y dijo que durante 10 años ella lideró una red de extorsión. Si la lideró durante 10 años. Una red de extorsión. Dice, vamos a suponer que pueda ser cierto. ¿Cómo es que ahora es que ellos la descubren? Entonces quiere decir que había gente en el propio gobierno que estaba de acuerdo con esa red o que era copartícipe. Porque entonces, ¿por qué ahora que entonces ellos hablan de esto? Porque en 10 años, o es un Estado muy ineficiente que no había podido investigar esto, ¿no? Y puede tener credibilidad un idiota como ese, que diga tonterías como esa, sin ningún tipo de documentación, de aval, sin posibilidad de probar algo así. Porque en realidad el caso de Luisa Ortega es una transformación. Ella vio todas las manifestaciones, ella vio todas las actuaciones del gobierno, ella vio la represión, ella vio las muertes, ella vio la corrupción, la tuvo de frente y poco a poco fue transformando. Ella fue tomando distancia a raíz de que se le fue dando todo el poder al Tribunal Constitucional y se impuso sobre la Asamblea Nacional. Y ella fue de las abogadas, la jurista, que dijo, eso no es posible, eso no tiene nada que ver con lo que ordena la Constitución, ni el marco jurídico general de Venezuela, y ahí comenzaron las contradicciones con ella. Ya. Hay que recordar que este señor, Tarek, en principio era una de las figuras como más abiertas y liberales de ese gobierno. De hecho, cuando otros se negaban a dar alguna entrevista, él hablaba, llegó en alguna ocasión a decir, hay que tener comedimiento, esa represión, pero parece que el hombre se casó ya de ese lado y dijo no. Es que no, que situaciones como esas le obligan a postrarse y arrodillarse ante el poder
para poder seguir siendo parte de la cáfila de gente que sigue alrededor de Nicolás Maduro. Bueno, este hecho será interesante. Vamos a ver cómo se revela en una de esas cosas que dice Luisa Ortega, y si finalmente ella se va a quedar o en Brasil o en Colombia, que le ha ofrecido asilo. Estados Unidos no le ha ofrecido asilo, que se había dicho eso, ella dijo que no, y además que ella no tiene interés en estar en Estados Unidos, que si se queda sería en un país suramericano, ¿no? Hasta que ella tenga garantía de que puede regresar a Venezuela y su integridad física y su Ella regresará a Venezuela cuando haya un nuevo gobierno. Cuando eso es lo que dice, cuando su integridad física y sus derechos no sean puestos en riesgo, ¿no? Digo, de ella y de su familia. Esta es una situación muy lamentable. Ustedes habrán escuchado a Nicolás Maduro decir que está preparado para que supuestamente Estados Unidos lance una agresión o una invasión, pedirle al Vaticano incluso que evite que eso ocurra, y está ahora dando palos a ciegas, porque además ha dicho que tiene una alianza con Vladimir Putin y que está tratando de involucrar a China, que es el país donde Venezuela tiene mayor deuda o mayor compromiso por la venta de su producción petrolera a futuro. Y entonces es una situación muy precaria y la que tiene. Y Estados Unidos podría tomar medidas, una de las cuales podría ser la prohibición del uso del sistema financiero de los Estados Unidos al gobierno de Venezuela, lo que le provocaría, ¿verdad?, un caos extraordinario, y eso incluso hasta podría provocar una situación impredecible con el negocio del petróleo. Pero eso le convendría a Nicolás Maduro, porque ese tipo de cosas, un gobierno como ese, que ya ha perdido mucha credibilidad, lo que dice, se aferra a eso y dice, bueno, todos los males aquí es porque me han bloqueado, es porque me han embargado, es porque me han... por ejemplo, con el petróleo, muchos asesores le han dicho a Trump que no comete ese error, porque él, primero eso podría disparar los precios del petróleo, se crearía un nerviosismo, porque hay que entender que Venezuela todavía tiene una de las reservas más grandes, no la más grande como han dicho algunos, la de Rusia es mucho más grande, pero tiene una gran reserva, todavía es un importante productor, tiene la compañía esta que vende combustible a Estados Unidos, que por cierto, ese gobierno de Nicolás Maduro, aunque mucha gente se espante, le dio nada más y nada menos que $500,000 a Donald Trump celebrando su triunfo. Por eso muchos dicen que hasta estos amagos que ha hecho Donald Trump, que han beneficiado políticamente a Maduro, quién sabe si es agradeciéndole. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.